Bienvenidos a PS Tutoriales. En este vídeo vamos a crear un trabajo similar al que estáis viendo de fondo, así que si os gusta, quedaros a verlo. I'm standing here, I'm coming clean with my hands on my face, I'm on my knees, wanna hold your hand, touch your skin, feel the warmth of your fingertips, I will not go. Bueno, pues yo creo que ya más o menos está claro el significado de este trabajo, pero bueno, para los que no lo tengáis muy claro, al final del vídeo os explico un poco la intención con la que yo lo he hecho. Pero antes de nada vamos a realizarlo y vamos a empezar abriendo un documento nuevo en Photoshop del tamaño que vosotros queráis. Yo lo he hecho para fondo de pantalla, entonces le he puesto las medidas de resolución de mi pantalla y OK. Vamos a empezar yendo a Archivo, Colocar y vamos a colocar la imagen que dice cielo. La vamos a hacer más grande, que cubra todo el lienzo, y yo quiero que el pajarito más o menos me quede en el medio porque es donde se va a ver una vez que coloque las montañitas o los precipicios. Entonces será más o menos una cosita, a ver, yo creo que así. Luego si eso lo recolocamos y tecla Enter para validar. Ahora vamos a Archivo, Colocar y vamos a colocar la imagen que dice acantilado. Bueno, acantilado, precipicio, llámale X. La vamos a hacer así un poquito más grande, a ver, ahí. Tecla Enter para validar y esto es súper fácil de recortar, no nos tenemos que complicar la vida en absoluto porque tiene los bordes muy bien definidos y encima el fondo es de un color más claro que la roca. Entonces nos vamos a ir a selección rápida y simplemente seleccionamos esta parte de la montaña o del precipicio, que es lo que nos interesa. Nos vamos ahora a selección invertir, botón derecho rasterizamos la capa y con la tecla suprimir o en edición borrar, borramos la parte que nos sobra. Control D y ahora vamos a mover este precipicio y lo vamos a colocar pues un poco donde vosotros queráis. Yo en el trabajo original, si os habéis fijado, no dejé que se viese esta vegetación, pero bueno, si os gusta la podéis dejar visible. A ver, vamos a dejarle un poco de visible, así, a ver, por ahí, más o menos. ¿Puede ser? Vale. Y tecla Enter para validar. Con Control J la vamos a duplicar para tener una copia. Y con Control T vamos a dar botón derecho, voltear horizontal. Y nos llevamos la copia justo a la parte de enfrente. Por ejemplo, a ver, este lo vamos a esconder más. Ahí. Más o menos, ¿eh? No están totalmente centrados, como veis. Bueno, luego lo recolocamos. Ahora vamos a ir a la herramienta texto, lo voy a hacer en color negro, y con una fuente de las que tengáis, yo no os voy a dejar ninguna en principio, buscad una fuente que sea gordita, ancha, y a ser posible de imprenta, o sea que no tenga muchos adornos, muchas vueltas, ¿vale? Y yo he utilizado una que creo que os viene por defecto. Si por lo que sea no os viene con defecto, perdón, si por lo que sea esta fuente no os viene por defecto, me avisáis en un comentario y yo la añado después a los materiales, pero en principio no os la voy a dejar. Se llama Impact. Vale, pues ahí vais a escribir la palabra que vosotros queráis. Yo en este caso he elegido la palabra love, que es amor en inglés, pero podéis poner amor, amistad, mamá, papá, te quiero, te amo, te adoro, el nombre de vuestro padre, de vuestra madre, de vuestra pareja, de quien sea. O sea, colocad en medio la palabra que queráis. Vale. Y yo he modificado ligeramente la fuente. Con el texto seleccionado vamos a ir a ventana carácter. Se nos va a abrir aquí una ventanita. Y lo que le he modificado ha sido la escala tanto horizontal como vertical y también el tracking, o lo que es lo mismo, la separación entre caracteres. El tracking es este iconito de aquí. Yo lo tengo en -20 y veis que el efecto que hace es juntar o separar las letras, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo tenía en -20, ¿no? Vamos a ponerle -20. Lo que he hecho ha sido juntar un poquito más las letras. No se tocan, no se llegan a tocar, pero están más juntitas de lo que estaba la fuente en un principio por defecto. Y luego esto, que es la escala vertical y la escala horizontal. Lo que he hecho ha sido achatar o acortar
un poquito el texto. A ver, lo vamos a hacer, ¿veis? Ahí se está achatando verticalmente y luego aquí se está encogiendo horizontalmente. Los valores, como veis, están puestos a ojo. Yo simplemente le he ido dando hasta que me ha gustado el resultado y vosotros también lo podéis hacer así. Vale, pues una vez que ya lo tengamos, vamos a colocarlo más o menos entre las dos montañas o precipicios. Vale, ahora me doy cuenta que tengo que, por ejemplo, mover un poquito este acantilado de aquí. Entonces lo desplazamos un poco. A ver, yo creo que una cosa así, por ejemplo. Y el otro, una cosa así. Muy bien. Vamos a seleccionar de nuevo el texto y vamos a cambiarle el color. Yo lo que he hecho ha sido con el cuentagotas tomar uno de estos colores de la roca, que como veis es un violeta o azul muy oscuro. Y ya está. Vosotros si utilizáis la misma roca pues seguís el mismo procedimiento y si es otra pues igual, para que tengáis los colores de vuestra roca. Ahora nos vamos a uno de los acantilados, me da igual el que sea, y lo vamos a duplicar y lo vamos a llevar arriba de todo. Vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle a esto textura. Porque lo que voy a hacer es, con control T, vamos a darle botón derecho, rotar 90 grados AC, por ejemplo, y vamos a colocarlo así que cubra todo nuestro texto, ¿vale? Y ahora esta capa de la textura la vamos a poner como máscara de recorte del texto. Entonces pulsamos la tecla Alt, nos situamos entre las dos capas, la capa de textura y la capa del texto, y hacemos un clic ahí. Cuando cambia el icono del ratón, el cursor, clic. Y entonces nos lo pone como máscara de recorte. Y ya podemos mover esta textura arriba y abajo hasta que nos quede de nuestro gusto. ¿Veis? Ahí tenemos la textura de piedra. No sé si os puede llegar a servir para este tutorial, pero os dejaré un enlace extra donde os deje texturas de piedra, ¿vale? Que os pueden servir tanto para este trabajo como para otros trabajos. Muy bien. También os voy a dejar en los materiales, yo no lo voy a utilizar demasiado, unos pinceles que también son de textura de piedra. Son poquitos, pero bueno, os pueden servir, que son estos de aquí. Entonces simplemente cogéis uno, el que os guste, hacéis un clic con la tecla Alt para que cambie a cuentagotas. Cogéis por ejemplo este gris de la piedra, a un color así más clarito, y también lo podéis usar como máscara de recorte. Ya sabéis, tecla Alt entre las dos capas y un clic. Y empezar a pintar así un poquito para crearle un poco de textura a este texto. ¿Veis? Ahí le está dando unos toques muy sutiles, pero bueno. Y podéis ir cambiando de pincel también. Y simplemente es para darle un poquito más de textura al texto. Muy bien. Una vez que lo tengáis, vamos a ir ahora a la herramienta lazo. Y voy a elegir esta zona de aquí del acantilado. Me vengo a su capa, que es esta, y lo duplico, control J. Y entonces tengo ese pequeño pedacito que lo vamos a llevar arriba de todo de las capas, que como veis es ese pedacito de ahí. Bueno, pues vamos a utilizarlo para ir construyendo como una especie de caminito o plataforma en el texto. Antes de nada me estoy dando cuenta que lo voy a bajar un poquito más, así. Y ahora sí, ahora vamos a ir colocando esto ahí encima de cada letra para ir haciendo como una especie de caminito. Con control T vamos a empezar, por ejemplo, volteando horizontalmente esto y lo vamos a colocar ahí encima de la letra E. Lo voy a hacer un poco más pequeñito. A ver. Podéis utilizar también las teclas de dirección del teclado para tener mayor precisión colocando. Como estamos utilizando la misma textura de roca para todo, pues se nos fusiona muy bien. Yo ya lo voy a borrar directamente con la herramienta borrador. Entonces, vamos a borrarle aquí este pedacito y luego un poquito de aquí. Estoy dando cuenta que voy a tener que bajarlo un poco más. Control T y lo bajamos hasta que esté más o menos a la altura del otro camino, porque si no... Ahí. ¿Veis? Y ya tendría la primera plataforma de la letra E. Vale, pues ahora con control J duplicamos y con control T seguimos. Este, por ejemplo, vamos a voltearlo horizontalmente también. Y nos lo llevamos
aquí. Mira, lo podemos dejar ya así. Por ejemplo, ahí, tecla Enter para validar. Y ahora borramos la parte que nos sobre. Yo lo estoy haciendo un poco rápido, vosotros lo hacéis con más calma y os va a quedar mejor. ¿Veis? Ahí estoy fusionando un poco entre la V y la E. Rotamos un poquito para tener nuestro caminito. ¿Vale? Seguimos. Voy a duplicar siempre el trozo de caminito de la letra E porque es el que menos borrado está. Entonces control J y con control T nos lo llevamos a la siguiente letra, que va a ser entre la O y la V. Mira, este ya lo podemos dejar así, un poco así. Tecla Enter para validar y borramos. Espera. Yo lo estoy haciendo directamente con el borrador, pero bueno, realmente os aconsejo hacerlo con máscara de capa, sobre todo si no tenéis todavía muy claro cómo os va a quedar, porque al utilizar una máscara de capa el trabajo es no destructivo, de tal forma que si os equivocáis borrando, podéis rectificar y recuperarlo con la máscara de capa. Bueno, pues vamos a seguir. Creo que este ya lo voy a duplicar así tal cual. Control J, control T. Este, por ejemplo, vamos a voltearlo horizontalmente. Y la vamos a colocar así. Rotaremos un poquito. Ahí. Y vamos a borrarle, en este caso, un poquito de aquí. Ahí. Así. Y en la última voy a duplicar la de la E otra vez. Control J. Como veis, esto es siempre igual. Simplemente es ir colocando el caminito por encima de todas las letras. No tiene mayor complicación, como veis. Bueno, si acaso hay alguna zona que os haya quedado un poco complicadilla, por ejemplo, vamos a ir a la herramienta tampón de clonar. Clonamos ahí un pedacito de roca y con esto rectificamos un poco. Para darle un poquito más de forma aquí, porque si no... Vale, por ejemplo, aquí en la V. Vamos a darle así un poquito de forma. Y luego, con el borrador, podemos terminar de tallar la roca, por así decirlo. Que vamos, que tampoco tiene que quedar perfecta, porque se supone que la roca no es perfecta. De hecho, yo no voy a hacerlo porque me llevaría mucho más tiempo. Pues si os fijáis, yo las letras las estoy dejando tal cual y se ven demasiado perfectas. Lo que podéis hacer es que si no queréis que se vean tan perfectos los bordes, os vais aquí a la capa del texto, le creáis una máscara de capa y, por ejemplo, con los pinceles que os he dejado de textura de piedra, ¿vale? Los cogéis y vais dándole así un poquito por los bordes para... Sobre la máscara en color negro, perdón que estoy con el pincel, me cachis. Ahora sí, a ver, este por ejemplo. Sobre la máscara de capa, con color negro, vais dándole así un poquito en los bordes. Y de esa forma se va rompiendo un poco la perfección del texto, ¿vale? Mirad, le voy a dar ahí varios clics para que veáis, ¿veis? Ya no se vería el texto totalmente perfecto. Lo que pasa es que, claro, esto lo hay que hacer con mucha calma. Pero, lo dicho, yo no lo voy a hacer porque si no me lleva ya mucho tiempo. Bueno, una vez que ya tengáis el caminito hecho, cogéis todas las capas del texto hasta aquí y con control G lo metéis todo en un grupo. Y esto sería el texto. Ok. Vale, llegados a este punto podemos poner aquí ya una capa de ajuste, por ejemplo, de filtro de fotografía. Y yo voy a utilizar un filtro cálido. En este caso va a ser el filtro caliente 81. Y la densidad, pues un poco a vuestro gusto. Yo lo que pretendo con esto es, por un lado, potenciar esas luces del cielo y por otro lado, igualar un poquito el color de la roca. Porque, bueno, si os fijáis, estaba demasiado violeta, ahora está un poquito más cálida. Muy bien, pues ahora vamos a empezar ya colocando a nuestros personajes, que en mi caso van a ser dos ciervos, la mamá y el hijito. Los voy a ir a archivo a abrir. Los voy a abrir en una capa aparte. Vamos a empezar por el cervatillo, por ejemplo. En la entrada que os dejo en mi web, os voy a dejar el enlace original para que vayáis a la galería del autor
Y allí podéis encontrar más poses, ¿vale? Porque estas simplemente 3 poses, pero hay muchas más. Entonces podéis utilizar las que vosotros queráis. Yo voy a coger este de aquí. Entonces nada, simplemente lo selecciono. Y con la herramienta mover me lo llevo a mi trabajo. Como veis es bastante grande, entonces con control T vamos a hacerlo más pequeñito. Teniendo en cuenta que es un bebé, un cervatillo, pues debe de ser pequeñito, porque luego la mamá tiene que ir más grande. Vale, de lo que se trata aquí es de que contraste un poco la grandeza de los precipicios con lo pequeñitos que son nuestros personajes. En este caso el cervatillo, como es un bebé, pues tiene que ser muy pequeñito, una cosita así más o menos. Que ya sé que estaréis diciendo, wow, si casi no se ve, ya, pero bueno, es lo que hay. Vale. Voy a colocar ya a la mamá, esto vamos a renombrarlo a cervatillo. Voy a colocar ya a la mamá y luego le hacemos los retoques necesarios. Cierro los cervatillos, vamos a archivo abrir y vamos a colocar los ciervos. Que si os fijáis son ciervos macho porque tienen cuernos, pero no pasa nada porque nosotros se los vamos a quitar. De hecho, bueno, se los quito después. Venga, vamos a seleccionar. Yo voy a elegir este de aquí, de la esquina. Con la herramienta mover me lo llevo a mi trabajo. Vamos a cerrar ya los ciervos. Y ahora sí, con control T vamos a hacer este ciervo más pequeño. Y veis, es lo que os decía antes. Tratad de colocarlo un poco al lado del otro para que vayan un poco en proporción. Yo creo que así estaría bien, ¿no? El bebé y la mamá. Vale, tecla Enter para validar. Y llevamos a la cierva a la otra esquina. Tengo que rotarla un poco. A ver, yo creo que así. Muy bien. Ahora nos vamos a acercar y le voy a quitar los cuernos porque se supone que es una hembra. Lo estaréis viendo un poco pixelado, pero bueno, es para que yo tenga mayor precisión borrando. Con el borrador, un borrador normal, por favor. A ver, este por ejemplo. Ahí. Vamos a empezar borrándole los cuernos. Que si no os queréis complicar, pues se los borráis, pero es que yo quería que fuese una cierva, no un ciervo. Ahí, ahí. Esto también es cuerno. Ahí. Uy, cuidado con la oreja. Así. Y ya todo esto. Vale, muy bien. Ya tenemos el ciervo convertido en cierva. Fíjate qué operación de cambio de sexo le hemos hecho rápidamente. Vale, pues ahora vamos a renombrar esta capa. Le voy a poner cierva, no, ciervo. Y ahora vamos a hacerle unos ajustes para que destaque un poco más. Por un lado, partimos de la base de que están como a contraluz, entonces no deberían de verse realmente muy iluminados. Deberían de verse más bien como silueta, como se está viendo este pájaro de aquí abajo. Pero así tampoco quedaría bonito, unas siluetas ahí negras. Entonces vamos a hacer otra cosa. Vamos a empezar por crear la sombra de los ciervos, ¿vale? Porque los ciervos no pueden estar así porque así parece que están flotando en el aire. Entonces empezamos por la sombra del cervatillo. Por debajo creamos una capa y vamos a llamarle sombra. Recordad que es la del cervatillo. Y esto pues lo vamos a hacer a mano. Vale, de hecho nos podemos guiar un poco por estas sombras que ya hay aquí en la roca. Bueno, con la herramienta pincel vamos a tomar uno de estos colores de aquí, de la roca. Ese. A ver, este. Uy, se me ha cambiado, espera. Ese. Y con la herramienta pincel, un pincel normal y corriente, vamos a empezar. Voy a acercar, aunque lo veáis un poco pixelado, pintando. Uy. Pintando por aquí toda esta zona de aquí. Estoy siguiendo como una especie de línea recta. A ver, así. Una cosa así. Vamos a ir a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Y vamos a darle un desenfoque
que en mi caso va a ser de unos 2 píxeles, por ejemplo. Ok. Voy a crear otra capa más por debajo de esta, pero usando una opacidad más baja, por ejemplo del 28%, y voy a seguir pintando aquí una sombra. Yo las sombras siempre las hago con varias capas, 2, 3 capas, porque nunca me suele gustar cómo quedan. La capa de arriba, esta, la primera que hicimos, voy a probar con el modo multiplicar. Sí, me gusta más. Ahí. Y la de abajo también, modo multiplicar. Y sigo pintando un poquitín. Vale, creo que está demasiado fuerte. Voy a volver a aplicarle el filtro de desenfoque gaussiano, que ya lo tengo aquí. Ahí. Bueno, yo creo que ya lo voy a dejar así. Nos vamos ahora a la mamá. Le vamos a hacer lo mismo. Creamos una capa por debajo. Ya no la voy a renombrar, ¿vale? Vamos a poner las capas de sombra en gris para que vosotros no os perdáis. Porque si no, son muchas capas y nos vamos a perder. Vale, pues la mamá vamos a hacerle lo mismo. Vamos a empezar pintando por aquí un poco. Uy, me he pasado, espera. Ahí. Vamos a poner esto en modo multiplicar. Le subo un poco la opacidad al pincel, al 43, lo he dejado. Y seguimos pintando así un poco. Vale. Vamos a hacer otra capa más. También va a ser una sombra. Con el pincel ya al 100%, por ejemplo. Toda esta zona de aquí. Y filtro gaussiano otra vez, 2 veces. Y ponemos esto en modo multiplicar también. Luego siempre le podemos bajar un poco la opacidad. A ver cómo ha quedado. Más o menos. Sí, puede valer. Muy bien, ya tenemos las sombras creadas. Ahora voy a crear unas iluminaciones antes de continuar. Primero nos vamos a situar aquí en la capa del cielo. Vamos a crear una capa nueva. La voy a poner en amarillo para que sepáis que es una iluminación. Vamos a llamarle luz. Vamos a tomar con el cuentagotas uno de estos colores de aquí del cielo. Así un clarito. A ver. Este, por ejemplo. Y con el pincel, con una opacidad al 100%, voy a pintar toda esta zona del texto para que el texto resalte más. Entonces pintamos así, ¿veis? Y lo llevamos un poco a la zona del ciervo también, hasta ahí, por ejemplo. Y ahí. Así. Muy bien. Ahora vamos a ir aquí a filtro, desenfocar, y voy a darle un desenfoque de movimiento. Y va a ser con un ángulo de 90 grados, es decir, así en vertical. La distancia la tengo en 190, ya me gusta así como queda. Y le damos en OK. Y esta capa, vamos a ponerla, por ejemplo, modo superponer, luz suave. Me gusta como queda. Simplemente es algo muy sutil, pero hace que tanto los ciervos como el texto resalte un poquito más. Creamos otra capa nueva. Esto va a ser destello, ¿vale? Va a ser un par de destellos que voy a colocar por detrás de los ciervos. Con este mismo color o un color un poquito más oscuro. Por ejemplo, este. Vamos a hacer un destello aquí, justo detrás del cervatillo. Por ejemplo, ahí. Ahí está. Y otro detrás de la mamá. Un poquito más grande. Para que nos la cubra toda. Por ejemplo, ahí. Muy bien. Y estos, con modos de fusión, vais probando, por ejemplo, aclarar, trama, sobreexponer color, ¿vale? Vais probando hasta que encontréis un modo de fusión que os guste. Yo, por ejemplo, creo que en modo superponer queda bonito. Aparte, destaca estas iluminaciones del cielo. Ahora nos situamos por encima de todo de los ciervos. Espera, voy a poneros esto también amarillo. Ahí. Por encima de los ciervos vamos a crear otra capa. También va a ser una iluminación. Vamos a ponerle aquí destellos. También van a ser destellos. Pero en este caso voy a cambiar el color. Lo
lo voy a coger ya a mano. Me voy a ir a una tonalidad de rosita, vale, quiero que sea una de estas tonalidades rositas del cielo, a ver. No la acabo de pillar. Bueno, pues la elijo a mano. Me voy aquí a los rosas. Y vamos a coger uno de estos, así, un rosa clarito. Por ejemplo este. Podéis copiar el código, si queréis. Ok, y vamos a ponerle un destello que cubra el culito y la cabecita del cervatillo. ¿Vale? O sea, más o menos por ahí, ahí. Bueno, un poco más abajo incluso, a ver. Ahí. Y otro que cubra la cabeza de la mamá y un poco del lomo. Por ejemplo, así. Ahí. Un poco más abajo. Ahí. Muy bien. Y estos vamos a probar también modos de fusión. Por ejemplo, en superponer creo que queda muy bonito. Vale, pero bueno, podéis ir probando varios. Pero a mí me gusta el que está en modo superponer. Vale, ahora es cuando vamos a empezar a trabajar ya lo que vienen siendo los ciervos. Antes de nada voy a tratar de organizar un poco todas estas capas. Mirad, todas estas capas que están por debajo del grupo del texto son el fondo. Entonces las seleccionamos y con control G vamos a llamarle a esto fondo. Y luego todas estas capas de aquí son los ciervos, entonces las seleccionamos y con control G, bueno espera, voy a dejar los destellos fuera. Todas estas capas con control G se llaman ciervos, o animalitos, o como queráis. Muy bien, ahora aquí aparte es donde vamos a trabajar las iluminaciones de los ciervos. Abrimos el grupo de ciervos porque lo vamos a necesitar y vamos a empezar por hacer una selección del cervatillo. Nos situamos en la capa del cervatillo, que es esta de aquí. Mira, las voy a poner, por ejemplo, en rojo, para que sepáis que son los animalitos. Esas dos capas son los animalitos. Muy bien. Uy, se me ha quitado el color gris de las sombras al meterlo en un grupo. Eran estas. ¿Me cachis? Ahí. Vale, lo que está en gris, repito, es sombra. El resto son los animalitos. Vamos al cervatillo primero. Control más clic en la miniatura del cervatillo para tener esa selección. Nos vamos aquí a la capa de destellos y en una capa nueva vamos a llamarla luz cervatillo. Nos vamos a acercar un poco porque esto es muy pequeñito. Así, por ejemplo, un poquito más. Y lo que vamos a hacer es que con color blanco, con esa selección hecha, porque así no nos salimos por fuera, vamos a pintar toda esta parte de aquí del lomo del cervatillo, así, un poco hacia abajo incluso, ahí, un poco las orejitas. Como veis, esto es trabajo de enanos porque son zonas muy pequeñitas, la verdad, hay que hacer mucho zoom, estoy con un zoom de 300. Toda esta zona de la cabecita incluso. Luego también podemos hacerlo un poco aquí por las patitas, en plan como que se está filtrando un poco de luz. Así. Pero todo de forma muy sutil, ¿eh? Incluso, no sé, un poquito por aquí. Así, bueno, yo ya lo voy a dejar así. Con control D sacamos la selección y vamos a ir ahora a filtro, desenfocar. Le vamos a dar un gaussiano, pero tiene que ser muy pequeñito. Yo creo que incluso de 0,5 porque esto es una zona muy pequeña. Así, por ejemplo. Y vamos a poner esta capa o bien en modo superponer o bien en modo luz suave, dependiendo de la intensidad que le queráis dar. Yo le voy a poner en modo superponer. Y mirad qué tontería, pero deja al cervatillo mucho más bonito, sobre todo tratando de justificar un poco esa luz del destello que le hemos puesto ahí, ¿vale? Vamos a hacer otra cosa más en el cervatillo. Volvemos a... bueno, para esto ya no necesitamos hacer la selección del cervatillo, lo podemos hacer a mano. Lo que vamos a hacer es pintar directamente, sobre todo en estos puntitos de aquí arriba. Vale, vamos a hacerle ahí unos cuantos puntitos.
Sobre todo los de la zona de arriba, que es la zona que acabamos de iluminar. ¿Vale? Ahora podemos hacer otros con un tamaño más pequeñito. Así. Ahí. Incluso podemos... Uf, es que casi no se le ve el ojo, pero vamos a suponer que el ojo está por ahí. Vamos a ponerle ahí un destello en el ojo. Voy a volver a destacarle así un poco las orejitas. Un poquito aquí el morro. A ver, así. Vale. Aquí ya no le voy a aplicar gaussiano porque si no me desaparece todo. Es una zona muy pequeña. Entonces simplemente vamos a poner esto o bien en modo superponer o bien en modo luz suave. Eso ya depende un poco de vosotros. Yo creo que lo voy a dejar en modo superponer. Lo que sí voy a hacer es borrarle un poquito aquí en el morro porque me he pasado. A ver. Ahí. Supongo que en el vídeo lo estaréis viendo súper pixelado, pero es la única forma que tengo de demostraros un poco lo que estoy haciendo. Vale, desde lejos, como veis, ese es el efecto que hemos logrado. Lo que pasa es que desde cerca, para poder hacerlo, tengo que acercarme mucho. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo contrario. Hasta ahora hemos estado potenciando un poco las iluminaciones del cervatillo, ahora vamos a potenciar las sombras. Entonces, creamos una capa nueva. A ver, aquí vamos a llamarla detalles. Y aquí vamos a llamarle silueta, por ejemplo. Vamos a hacer control clic otra vez en el cervatillo, ¿vale? Control más clic en la capa del cervatillo. Tenemos la selección del cervatillo, entonces simplemente con color negro, en este caso, o bien con un tono oscuro, que podéis tomar del propio cervatillo. Mira, es un marrón muy, muy, muy oscuro. Vamos a pintar un poco esta zona de aquí de sus patitas, así, ahí, y ahora vamos a bajarle la opacidad al pincel, por ejemplo hasta un 20%, y vamos a pintar toda esta zona de aquí, así un poquito. Control D, y esta capa, yo creo que la podríamos dejar así, mira, es el efecto que hace. Pero si la ponéis en modo multiplicar se intensifica muchísimo más, ¿vale? De tal forma que tenemos el antes y el después, ¿vale? De hecho yo lo voy a dejar así. Bueno, pues esto mismo, vamos a coger todas estas capas, mira, estas capas de aquí con control G. Voy a meterlas en un grupo y lo voy a llamar detalle cervatillo. Porque quiero mostraros un poco que esas tres capas que parece que no hemos hecho nada, si las quitamos... Ahí está el cervatillo tal cual lo habíamos colocado y ahí está el cervatillo ya con un poquito más de detalle y más bonito. Esto mismo tenemos que hacer con la mamá del cervatillo. Es exactamente el mismo proceso, entonces bueno, vamos allá, vamos a empezar. La primera capa, recordad, tenemos que hacer la selección del ciervo, en este caso la mamá, control clic y en esa capa nueva, con color blanco, vamos a pintar aquellas zonas donde se supone que le está dando este foco de luz que le habíamos colocado aquí. Entonces va a ser un poco aquí por el lomo. Bueno, espera, estoy con una opacidad baja. Opacidad al 100%. Le pintamos así un poquito esta zona del lomo. Ahí. Un poco esta zona de la cabeza. Las orejitas yo creo que van casi de pleno. Así, ahí y un poco por aquí. Muy bien, nos vamos a acercar un poco más para darle así, aquí en esta zonita de aquí. Yo creo que le puede venir un poquito de luz también por aquí abajo. Uy, espera. Esta zona de aquí, así un poco. Así, luego si sobra le borramos, que no pasa nada. Es que esto al hacerlo con el ratón es lo mismo que os digo siempre. Siempre es más difícil que si tienes una tableta que la manejas mucho más fácil. Bueno, yo lo voy a dejar así. Un poco aquí en el rabito. Ahí. Control D. Lo mismo que antes. Filtro, desenfoque gaussiano. Ya lo tenemos aquí. Es el último que habíamos hecho, que era de 0,5. Ahí está. Esto lo ponemos en modo superponer. Vale, parece una tontería, pero ahí está la iluminación esa bonita que estábamos buscando.
Vamos a crear ahora otra capa. Esta va a ser la de los detalles, si recordáis el cervatillo que lo habíamos hecho, que lo habíamos potenciado los puntitos. Pues aquí lo que vamos a potenciar más que nada son el ojito, ¿vale? Ahí tiene un destello, no sé si lo podéis ver aquí, un puntito blanco en el ojo, que es el brillito del ojo. Bueno, pues se lo vamos a intensificar. Por ejemplo, aquí, y tiene otro aquí, ¿vale? Luego vamos a darle, por ejemplo, un poquito aquí en la orejita, que tiene esa zona blanca. Aquí también. Uy, mi pulso. Ahí. Y esta zona blanca del ojo. Por ejemplo, aquí en el morrito. Vamos a tratar de seguir esta zona del dibujo de... Ahí. Un poco por aquí también. Aquí el culete. No hace gracia. A ver. Y seguimos un poco más por aquí. Uy, espera. Uy. Jolines. A ver. Ahí. Es que lo estoy haciendo totalmente a mano alzada. Es muy difícil. Bueno, ya está. Lo voy a dejar así. Aquí sí que le voy a dar desenfoque. Porque no es una zona tan pequeñita. Aunque bueno, aquí en el ojo tengo miedo de que me lo quite de todo. Espera. No, queda bien. Y esto lo mismo. Modo superponer. O modo luz suave. Espera. En este caso luz suave porque si no queda feo. Luz suave mejor. Mira. Mira qué cosa más bonita. Vale, y por último, la última capa que era lo contrario, es decir, la sombra. Entonces volvemos a hacer control clic en la capa del ciervo y en esa capa con un color oscuro, que lo podemos coger de aquí del ciervo, con una opacidad baja, en principio, a ver, 67%. Vamos pintándola así un poquito en las patitas. Así. Un poquito esta zona de abajo, a ver, así. Y ahora con una opacidad mucho más bajita, a ver, un 18%, le pintamos así un poquito por aquí. También podemos pintar el morrito para que quede más oscuro. Ok, control D, y esta capa, mirad, eso es lo que hemos hecho. Podéis dejarla así, porque ya hemos ido trabajando con diferentes opacidades, y si queréis que se note más, modo multiplicar y se nota un poco más. ¿Veis? Ahí está. Vale, pues estas tres capas las metemos también en un grupo con control G. Y esto en este caso sería el detalle del ciervo grande. Entonces tenemos por un lado el ciervo sin ningún tipo de detalle y ya con esos detallitos. Ahora vamos a crear otro filtro de fotografía, que nuevamente en mi caso va a ser un filtro cálido, pero podéis probar realmente con cualquier color que sea cálido. No tiene necesariamente por qué ser los filtros calientes, que son de una tonalidad así amarillenta. Puede ser también, por ejemplo, un filtro rojo, un filtro sepia incluso, magenta, ¿vale? Vamos a probar con magenta, que le da una tonalidad así rosita, ¿vale? Y por ejemplo voy a poner una densidad de un 20% y ya está. Mira qué cosa más bonita. No os lo voy a dejar en los materiales, pero si queréis podéis añadirle algún tipo de destello, un optical flare a esta composición para que se filtre un poco entre las letras o le dé un toque más bonito. Os dejaré enlaces en la entrada de la web, ¿de acuerdo? En este caso podemos crear uno con Photoshop, por ejemplo. Vamos a crear una capa nueva, la vamos a rellenar con el bote de pintura de color negro, la ponemos ya en modo trama y ahora vamos a ir aquí a filtro, interpretar, destello. Y aquí elegís uno de estos cuatro, ¿vale? Yo, por ejemplo, me voy a quedar con el primero, que es un zoom de 50 a 300 milímetros. Lo colocamos más o menos en la zona que queremos que vaya y ya veis un poco la miniatura. Yo quiero que venga más o menos por aquí, que sería detrás del ciervo grande y va hacia adelante, por ejemplo. Y el brillo, el que viene por defecto, un 100%. Si le dais mayor cantidad, pues se nota más o se nota menos, ¿vale? Ok, entonces, ¿veis? Ahí lo tenemos. De tal forma que lo podéis dejar así y como que la luz viene de ahí atrás y se filtra un poco. Incluso podéis mover esta capa, por ejemplo, a ver, a detrás de los ciervos, por ejemplo. Aquí. ¿Vale? Para
justificar un poco más ese efecto de silueta que le hemos hecho al ciervo grande. ¿Veis? Un poco así. Se sigue filtrando la luz, pero no es algo tan exagerado. Después otra cosa que también podéis hacer, que yo aquí en el original lo hice, no sé si lo podéis notar, es colorear un poquito los bordes de ese precipicio, porque se supone que ahí le está dando la luz. Entonces, bueno, esto es tan fácil como irse aquí al grupo del fondo, seleccionar con control clic esa zona y, por ejemplo, aquí ya mismo, en una capa nueva, con un pincel, cogéis uno de estos colores de aquí, por ejemplo este, y pintáis pues sobre todo en esa zona donde se supone que le está dando la luz, ¿vale? Donde se supone que le está incidiendo ese rayo que se ha colado por ahí. Así. Control D. Y vamos a aplicarle un filtro de desenfoque de movimiento, por ejemplo. Le puede quedar bien. Un poco en esa dirección en la que viene el rayo. Así, ¿veis? Pero con una distancia bajita, porque si no se va a notar más. 23 píxeles. Se me ha movido un poco, como veis, al aplicarle el desenfoque. Entonces voy a moverlo un poco más para afuera. Así. Y esta capa la podemos poner, por ejemplo, en modo... Yo creo que... luz fuerte, que es el que mejor le queda, y luego siempre le podéis regular un poco la opacidad, vale, y ahí estaría. Luego si veis que se ha salido por fuera, pues con el borrador, por ejemplo, le podemos borrar así un poquito. Y esto mismo lo podéis hacer sobre alguna letra, vale, por ejemplo, imagínate aquí que le está tocando a la V. Pues lo mismo, vais aquí al grupo del texto, con control clic en la miniatura del texto tenéis su contorno y en esta capita nueva pintáis, por ejemplo, algunos bordes del texto. El problema aquí es que esta capa tiene que ir por encima del texto porque si no, no se ve, ¿eh? Ahí está. De hecho la podemos meter aquí, en el grupo del texto, para ordenar un poco todo. Y entonces pintáis así algunos bordecitos del texto, como para justificar que por ahí se está filtrando la luz. Así. Y le volvéis a aplicar un filtro. Este va a ser gaussiano, por ejemplo. Un poquito más grande. Aquí sí que puede ser más grande. A ver. De 10, por ejemplo. Sí. Y lo mismo, podéis aplicarle un modo de fusión. Por ejemplo... el mismo, que sería luz fuerte, pero con una opacidad más baja, por ejemplo. A ver, 50% más o menos. Entonces tenemos ahí pequeñas zonas del texto que están en una tonalidad un poco más amarillita, ¿vale? Vale, estos son pequeños detalles. Luego ya, para ir finalizando un poco el trabajo, si queréis le podéis añadir algunos arbustos por aquí, como hice yo. Vale, estos arbustos son del tutorial que os dejé de Revenge. Pues son esos arbustos que os había dejado. Pero nada, son dos tonterías. También queda bonito así. Y ya para terminar podemos aplicarle, por ejemplo, unas curvas. Unas curvas simplemente para darle a esto un poquito más de contraste. De hecho yo creo que usé uno de estos ajustes por defecto. Aumentar contraste, más claro, contraste lineal, contraste medio me gusta. Lo bueno es que aquí tenemos una máscara de capa, de tal forma que si veis que la curva le afecta demasiado a algunas zonas, pues siempre lo podéis enmascarar. Y otra cosa que también podemos hacer, que también queda muy bonito, es aplicar la imagen en la máscara del ajuste. Entonces nos vamos a ir aquí a imagen, aplicar imagen. Yo ya lo voy a dejar así. Ok, de tal forma que si os fijáis, si muestro ahora mismo la máscara, ahí tenemos lo que sería nuestra imagen en la zona de la máscara de capa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí lo que hay que hacer para que la curva afecte a las zonas oscuras, que son las que digamos queremos contrastar, en mi caso las montañas, es simplemente invertir la máscara con control I. De tal forma que si os fijáis,
La curva está afectando solamente a las zonas de la máscara que se ven en blanco. De tal forma que a las zonas que se ven en negro no le está afectando, que es lo que a mí me interesa. Las zonas que están en negro son las iluminaciones de mi imagen, si os fijáis. Toda la zona del cielo y tal, ¿vale? Y las zonas que se ven aquí silueteadas en blanco son la zona de las montañas, el texto, etcétera, ¿vale? Que son un poco las siluetas. Entonces yo quiero que esta curva, que lo que pretende es aumentar el contraste, aumente solo el contraste de estas zonas más oscuras. No sé si me he explicado, espero que sí, ¿vale? Y eso lo logramos creando ahí esa particular máscara de capa donde hemos aplicado nuestra imagen, ¿veis? Se trata de hacer selecciones complejas en máscaras de capa. Y ya está, hasta aquí el tutorial. Luego, si queréis, es que esto ya es añadirle más extras. Por ejemplo, una capa de equilibrio de color os ayudaría a cambiarle un poco las tonalidades. Si veis que no os termina de convencer, ¿vale? Por ejemplo, aquí yo lo estoy haciendo a ojo. A ver, así. Mira, ya tiene una tonalidad diferente. Simplemente con esto, ¿vale? De tal forma que podéis experimentar hasta que logréis un resultado que os guste y os agrade. Bueno, pues hasta aquí el tutorial. Espero que os haya gustado y como os dije al principio os iba a explicar un poco en qué me había inspirado yo para hacer esto. Este trabajo pretende servir para fechas especiales como puede ser por ejemplo el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de los Enamorados o el Día de la Amistad, porque se supone que en este caso la palabra que yo he utilizado, que es la palabra amor, pues el amor es una fuerza muy grande. Entonces el amor, digamos que puede traspasar barreras, puede traspasar cualquier tipo de dificultades, no importa la distancia, que si hay amor, todo es posible. Entonces esto es lo que pretende un poco simbolizar este trabajo. Tenemos dos grandes precipicios que sin ese texto serían imposibles, ¿vale? O sea, tenemos a un lado al hijo y al otro lado a la madre y sería imposible que se reuniesen porque no podrían saltar ese precipicio, pero gracias a la fuerza del amor, pues es posible que lo traspasen. Y esto es un poco lo que simboliza este trabajo. Os lo comento porque, bueno, quiero que lo aprovechéis para otro tipo de ocasiones, como digo, como puede ser pues el Día del Padre, ¿vale? Si hubiésemos dejado al ciervo con cuernos, pues en lugar de una cierva sería un ciervo y serviría para el Día del Padre. Sirve también para el Día de los Enamorados, si ponéis a un lado a una pareja y al otro lado a la otra. Y bueno, no sé, me pareció un concepto bonito y lo quise representar de esta manera. Así que bueno, esto es todo, espero que os haya gustado el tutorial y recordad que si os animáis a hacerlo, no dudéis en publicarlo en el grupo de Facebook de PS Tutoriales. Quiero recordaros, creo que nunca lo dije en un vídeo, pero a partir de ahora lo estaré diciendo, que cada semana en el grupo los administradores elegimos uno de vuestros trabajos para ponerlo como destacado. Entonces, cuantos más trabajos publiquéis en el grupo, más probabilidades tenéis de que un día sea vuestro trabajo, el destacado. Destacamos trabajos de todo tipo, trabajos hechos con mis tutoriales o hechos con otros tutoriales o hechos por vosotros mismos. Quiero decir que no hay ningún tipo de favoritismo ni nada de esto. También el administrador que marca el trabajo es cada semana un administrador diferente y se encarga él solo o ella sola de elegir el trabajo que quiere destacar. Quiero decir que no hacemos ningún tipo de votación ni nada, simplemente esta semana te toca a ti, eliges tú, lo marcas y punto. Y la otra semana me toca a mí y la otra semana a otro. El administrador que lo marca es anónimo para que no haya ningún tipo de problema. Y bueno, pues nada, un poco animaros a que publiquéis cosillas en el grupo para que algún día pueda ser vuestro trabajo el destacado. Tenemos también un foro que estuvo inactivo durante un tiempo,
pero bueno, espero que se anime un poquito más. Y esto os lo comento porque en el foro se estarán publicando, aparte de todos los materiales, recursos, tutoriales que os voy dejando, que solo podéis encontrar realmente en cualquier red social que sigáis de PS Tutoriales, en el foro concretamente se van a estar organizando retos. Los retos simplemente son actividades para que vosotros practiquéis, de tal forma que a veces puede ser un reto totalmente libre, de deciros, bueno, pues reto de fantasía, haz un diseño de fantasía de lo que tú quieras y como tú quieras, pero otras veces se os pone el reto de decir, bueno, con esta imagen, partiendo de esta imagen de base, ¿qué se os ocurre hacer con esto? Es un poco para incentivaros a diseñar, para no estar nunca inactivos y sobre todo para practicar las cosas que ya sabéis hacer. Y por otro lado os puede servir también de inspiración. A veces la gente no sabe qué diseñar y bueno, pues con ayuda de uno de estos retos os da una idea para diseñar algo. Y bueno, hasta aquí, espero que os haya gustado. Yo me despido, hasta un próximo vídeo. Besitos.